El teniente alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Y con nuestro compañero y contertulio habitual, Domingo Rivero. Buenas tardes, Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Pues muy bien, muy bien. Bueno, y a raíz precisamente de comentar las cifras actuales de coronavirus en la isla de Lanzarote, me gustaría, lo hemos hablado muchas veces, esto es motivo, entre otras cosas, de la relajación, ¿no?, que hay actualmente, del comportamiento que hay en la isla. Se achaca muchas veces al ocio nocturno, a las reuniones familiares. No sé si en Yaiza concretamente, cómo está viendo el comportamiento, si ve mucha relajación y si cree que es motivo esto precisamente de la elevación de las cifras. Sí, está claro de que hay un repunte en la isla de casos, principalmente motivado a esa relajación debido al carácter nuestro en general, en el que no se ha ido respetando las medidas que se han ido tomando. De hecho, el Ayuntamiento de Yaiza ya en su día pues puso en práctica la guía de uso de los espacios públicos y demás, precisamente para ir evitando que se fueran dando estos casos. Y aunque en líneas generales la gente se está comportando, sí es verdad que yo creo que ha habido mucha relajación en algunos casos y eso nos está derivando a esta situación. Claro, es que lo digo precisamente porque lo hemos achacado o querido achacar siempre a diferentes razones. Decíamos que si en determinados momentos decíamos las pateras, en otros momentos decíamos que si tendríamos miedo por el turismo que entrase a la isla, pero es que las cifras están ahí. Hay 60 casos actualmente de esos 124 positivos en la isla de Lanzarote, que son casos locales. Es decir, que al final la responsabilidad de nosotros también pues influye mucho, ¿no? Sí, exactamente, sí. Todo, como usted bien decía, todos hablábamos de lo posible llegada de patera, que hasta ahora pues está bastante controlado. En cuanto al turismo, sí es verdad que a lo mejor faltan medidas para evitar que estos casos se vayan dando, pero el principal problema en la isla es nuestro mismo y por lo tanto hay que seguir insistiendo a la población de que respeten, de que tomen todas las precauciones posibles, y que incluso creo que se están dando datos que muchos de esos casos se están dando en reuniones propias familiares, en fiestas familiares, y por lo tanto hay que insistir y rogar a la gente para que se comporte y mantener las máximas precauciones posibles para evitar, pues, tener, como yo siempre digo, tener que volver a la casilla de salida. Y en Playa Blanca, que es una zona de terraza, que hay cierto movimiento, ¿ustedes están vigilando que se cumplan con todas las medidas? Sí, de hecho ya la semana pasada se sacó un bando en la misma línea que se han sacado tras el decreto del Gobierno de Canarias y bueno, como decía, en la guía de uso que sacó el Ayuntamiento de Yaiza ya se estableció las delimitaciones en la avenida principalmente, en las calles comerciales, precisamente buscando eso, que hubiera las distancias suficientes, que se respetaran todas esas medidas de seguridad que se han ido intentando imponer y bueno, también por mucho que uno quiera hacer, también aquí parte mucho de la responsabilidad que tenga la gente a la hora de querer cumplir con aquellos consejos que se les están dando. ¿Y cómo está la situación en general en el municipio de Yaiza? Quiero decir, hemos hablado con varios alcaldes, con la presidenta de la Federación Turística y nos ha dicho que bueno, que el tema de hoteles, se preveía que abriesen bastantes hoteles, alrededor del 50% por esta fecha, ahora mismo están alrededor del 20%, los comercios, muchos habían empezado a abrir, han tenido que cerrar. ¿Cómo está la situación en general en el municipio de Yaiza con respecto a esto? Hombre, sí es verdad que estuvimos en la dinámica de que los comercios estaban atreviendo, porque hay que decirlo así, a reabrir sus puertas, estaban empezando a entrar su porcentaje de turismo, pero indudablemente el golpe que nos dio el turismo británico al no venir, eso se está notando y ya hay hoteles que incluso tenían, como decía usted, pensado abrir a lo largo del mes de agosto que no abrieron y yo creo que probablemente en las próximas semanas, si una vez desaparezca el turismo nacional y el turismo insular, pues probablemente nos veremos abocados que algún hotel pues tenga que volver a cerrar sus puertas, al igual que muchos comercios que se animaron a abrir y que, bueno, con el transcurso de las terrazas, aunque sí es verdad que en Playa Blanca parece que hay
algo de actividad, pero está claro que no es la suficiente para mantener todos esos comercios y mucho menos para atreverse a reabrir alguno más nuevo, y nos tememos que más de un local de eso se quedará ya cerrado fijamente. Porque además en Yaiza, en Playa Blanca, también se estaba construyendo un gran hotel, que había movimiento también de obras, ¿esas obras han seguido o se han paralizado? Sí, bueno, de hecho esta mañana estuvimos visitando la zona, el compañero de urbanismo Jonathan y yo, por un tema de que hay que adecuar en otro punto la recogida de basura, porque allí se va a iniciar una rotonda en el enlace nuevo que se está construyendo, y se ve gente trabajando en esa parcela hotelera. No sé si ellos habrán, pues digamos, tranquilizado el ritmo de la obra, pero la obra sigue continuando. De todas maneras, esa es una obra que, aunque se empieza a construir, tardaría un par de años, y esperemos, vamos, creo que de aquí a allá pues ya esta situación pues la tendremos más normalizada. Lo que está claro es que todo esto está creando una situación de incertidumbre que no sabemos hasta dónde podemos llegar, y lo que nos corresponde ahora desde las administraciones sobre todo es pedir a la gente que cumplan con lo que se les está indicando, porque en ellos nos va el bien de la isla en cuanto al sector sanitario y el sector económico. Pero ustedes también estaban haciendo obras importantes en Playa Blanca, ¿todas esas están continuando? Sí, las obras se están continuando. Hemos ido aprovechando estos 3 meses que hubo en el confinamiento para ir haciendo obras de adecuación, sobre todo lo que era la playa del pueblo, y etcétera, y ahora mismo pues se está finalizando lo que es la obra de acerado y carril de bicicleta que venía desde la entrada de Playa Blanca hasta en dirección al muelle, que ya prácticamente está terminada. Ya esta semana se firmó el contrato para reiniciar las obras del Parque Atlántico, que entiendo yo que aproximadamente en un mes se iniciará. Ahí van a cruzar los dedos, me imagino. Sí, bueno, esperemos que sí, yo creo que sí, vamos a ser positivo, tampoco lo podemos ver todo en ese plan negativo. El parque, lo que es la obra del pabellón y la piscina, tras un modificado que se aprobó en el pasado pleno, están trabajando, la empresa está trabajando allí. Seguimos viendo cómo se están finalizando las obras del SEO de Playa Blanca, que tan necesario es ante esta situación que tenemos con la educación, y el muelle pues también sigue a buen ritmo según la propia empresa, pero indudablemente el ayuntamiento sigue vigilante para que esos plazos se cumplan y esas obras se finalicen. Es usted también, bueno, no lo hemos comentado antes, pero concejal de Turismo y Playas, Servicios Sociales, Inmigración, entre otras. Con el tema de las playas, conocíamos hace muy poquito que ya se ha mejorado la dotación para el socorro y primeros auxilios. ¿Qué es exactamente lo que se ha aportado? Y hilándolo un poquito con lo anterior, ¿cuál ha sido el comportamiento en las playas también? Bueno, el material que nos llegó, tanto en lo que es en la playa del pueblo, lo que es la playa de Playa Blanca, como la playa de Flamingo, pues indudablemente se tenía el material, pero con los años pues se va desgastando, se va utilizando, y con la adecuación ahora de las condiciones que nos requerían para poder recuperar la bandera azul, sobre todo en cuanto al tema del botiquín, pues hemos procedido a hacer una compra de material, nuevos desfibriladores, todo en general, todo lo que se necesitaba para pues ya ir renovando lo que existía e ir ampliando en la medida posible, porque no tenemos claro que lo que queremos es dar un buen servicio en este tema, tanto en la playa del pueblo como en Flamingo, y se hizo esa compra de material. En cuanto al comportamiento, en líneas generales está siendo bueno, está habiendo bastante afluencia a las playas. De hecho, este fin de semana tuvimos el domingo que en un momento dado, sobre las 2 de la tarde, tener que cerrar la barrera porque era tanta la afluencia de personas en Papagayo que no podíamos mantener lo que era el aforo de las diferentes playas. Los aparcamientos estaban a reventar y no podíamos permitir seguir entrando coches porque no era lógico tener que dejar que se masifiquen esas playas. Yo sé que es una medida que ocasiona descontento entre las personas que van llegando, pero indudablemente se hace pensando en el bien general. ¿Y ahí la gente no hacía trucos para irse por un lado, caminar? Hombre, el que te entra caminando por la orilla, eso indudablemente no lo puede controlar, pero todos aquellos que accedían
con vehículos se les hacía dar la vuelta porque tenemos los vigilantes allí, incluso vino la policía local de apoyo y bueno, como decía antes, siempre hay alguien que no le gusta, pero yo creo que en líneas generales la gente lo entiende. No, porque además, por los datos que nos dan, la playa de Papagayo es la que yo creo que ha tenido más afluencia de todas las playas de Lanzarote durante todo este verano. Sí, sí, y sí. y no tampoco es muy grande. Los fines de semana, hombre, estamos hablando de las 7 calas, 6, 7 calas que tenemos, pero que el fin de semana yo calculo que entre los vehículos que entran de pago y los que no pagan, los residentes de la isla, habían entrado unos 1.700 coches, multiplícalo a 2 personas por coche, son 3.000 y pico personas. Y claro, llega un momento en que tienes que un poco regularlo porque con el tema sanitario que estamos viviendo actualmente, pues tenemos que intentar mantener esas playas con la mayor amplitud posible de las personas para no ocasionar ningún problema que nos tengamos que arrepentir posteriormente. Y a raíz precisamente de esa anécdota de semejante aglomeración, ¿van a reforzar seguridad, van a estar más pendientes o van a tomar alguna medida? Más que nada para aquella gente que quiera ir a Papagayo. Sí, está claro que vamos a seguir en la misma línea. También estamos pendientes del refuerzo de esos informadores que iban a colocarse desde el Consorcio de Seguridad. Creo que ya están próximos a empezar a trabajar y que esperemos que nos sirva de apoyo, sobre todo a la hora de que esas personas vayan por las playas, se vayan haciendo, contando los aforos y tomar las medidas que sean necesarias para el bien de todos y sobre todo para, como decía antes, el reiterativo, tener la máxima seguridad entre los bañistas que tenemos en las diferentes playas. Es concejal también de, como bien decíamos, apuntábamos de servicios sociales. ¿Cómo está esta situación, cómo han abarcado este sector en la situación del municipio de Yaiza? Ayer, por ejemplo, hablábamos con el alcalde de Tías y nos decía, en fin, unas cifras escalofriantes, que habían pasado unas 90 familias al comienzo de todo esto, a ahora tener que ayudar a unas 500 familias. No sé si se han visto desbordados o en el caso del municipio de Yaiza no ha sido así. No, sí, nos hemos visto desbordados. Se cuenta que solo en el municipio de Yaiza yo creo que pasaron unas 4.000 personas a los ERTE, más todas aquellas familias que estaban trabajando, por decirlo así, en la economía sumergida y que de la noche a la mañana se vieron sin ningún tipo de ingreso y nosotros pasamos de estar atendiendo a lo mejor a 30 o 40 familias a pasar a más de 500 personas, más de 500 que al principio fue aquel boom. De hecho tuvimos que contratar 3 trabajadores sociales nuevos y hubieron semanas que fueron duras para poder intentar gestionar todos esos casos a la mayor brevedad posible. Y aunque ahora, digamos, por hacer comparativa con la curva, digamos, se ha un poco estabilizado, pero está claro que la gente sigue demandando ayuda. Sí, es verdad que nos hemos visto un poco aliviados cuando ya hay familias que han vuelto a sus puestos de trabajo, pero tenemos que estar preparados para lo que venga en los próximos meses, porque han sido el tener que ayudar a las personas en lo básico, en los alimentos, información para el trámite de la ayuda de alquiler, del ingreso mínimo vital, y ahora pues ya yo me estoy viendo venir que en los próximos meses, cuando empiecen, una vez levantado el estado de alarma, empiecen a haber esos desahucios a las familias que no se hayan pagado los alquileres, pues indudablemente vamos a tener otro problema que tendremos que afrontar. Sí, porque yo ayer se lo comentaba al alcalde de Tía, precisamente lo de los desahucios, y me decía que el problema es que encima no hay viviendas en Lanzarote. Es que ese es el problema. Entonces, ese es el problema, que aunque uno quiera ofrecerle solución a estas personas, el Ayuntamiento de Yaiza, por ejemplo, no tiene competencias en vivienda y no hay viviendas donde ofrecerles a estas personas para que puedan desplazarse. Por lo tanto, yo creo que desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible. De hecho, incluso el Ayuntamiento de Yaiza en su día, cuando se solicitaba que pusiéramos terrenos a disposición, que estamos trabajando en ese sentido, pero sí les trasladamos que igual lo que habría que ir pensando es, si hay ese dinero, en ir comprando viviendas ya hechas para poderlas destinar a alquiler social y yo creo que desde el Ayuntamiento estamos apostando y estamos indicándole tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias para que opten por esa opción.
Claro, porque es todo como una cadena, ¿no? Y desde luego algo fundamental aquí es el empleo. Hemos hablado muchas veces que los ERTE han podido, bueno, frenar un poco esta situación, ¿no? O aliviarla. No sé si, imagino que verá fundamental que por el momento se prorroguen, por lo menos en Canarias, concretamente en la isla de Lanzarote. Sí, yo creo que sería importante que en principio por lo menos que se prorrogue hasta final de año, pero indudablemente el dinero no es finito y tendrán que tomarse las decisiones necesarias desde el Estado para apoyar a todas estas familias, porque si no, pues podemos tener un problema social bastante preocupante. De todas formas, en Yaiza las cuentas no tienen nada que ver con las de hace unos años, ¿no? Que eso me imagino que también les permitirá cierto margen de maniobra. Sí, hasta ahora nos ha permitido mantener ese margen de maniobra, pero tenemos el dilema de ese dinero, de que en su día, pues bueno, desde Yaiza se hicieron bien los deberes y gracias a Dios pues tenemos ese colchón económico que nos permite solventar esta situación con bastante tranquilidad, pero con la incertidumbre de qué pasará finalmente con esos superávit y si realmente los podremos utilizar para, en este caso, beneficiar a los vecinos del Ayuntamiento de Yaiza, que en su día hicieron su esfuerzo, se pagó la deuda, se han hecho los ahorros pertinentes, pero que ahora tienes ese dinero, pero no puedes utilizarlo. ¿Y de cuánto dinero hablamos en Yaiza? Bueno, yo creo que está en torno a los 30 millones de euros. De superávit. De superávit. Que no tiene nada con el remanente, ¿no? Porque hay dos... Bueno, superávit, remanente. En las cuentas creo que hay en torno a los 30 millones de euros y a ver cómo finalmente se puede resolver la polémica esta que se ha ocasionado ahora desde el Estado y poder... Que, sobre todo yo entiendo que nosotros tenemos que defender que los principales beneficiados sean los vecinos del municipio. Claro, es que, a ver, hay algo indudable y es que todos los ayuntamientos han sufrido esa merma de ingresos, ¿no? Ella, en el caso de Yaiza, sí que como dice, tiene cierto colchón económico, no es el caso de todos los ayuntamientos, pero ¿cómo ve la medida, como bien estaba comentando, esa de esa sesión que están hablando del remanente al Estado? Bueno, la verdad que tiene sus cosas igual positivas, pero también tiene su lado negativo. Yo sí es verdad que entiendo que es un dinero que pertenece a los vecinos de Yaiza, que por lo tanto debería ser permitido el que tú lo utilices pues, en apoyar a tus autónomos, a tus comerciantes, en facilitar medidas económicas que beneficien a las familias del municipio de Yaiza. Y si realmente pues, nos quitan el dinero, indudablemente pues, poco podremos nosotros apoyar a todo nuestro sector económico del municipio. En ese sentido no lo veo positivo el que nos quiten ese dinero, pero bueno, espero que las negociaciones estas que se estén llevando para ese decreto que se aprobó posteriormente sea refrendado en el Congreso, se pueda encontrar la mejor solución para todos, porque yo creo que nos vienen meses duros y tenemos que estar preparados para ello. Hay alcaldes que han dicho que a mí no me quitan un duro, yo el de Yaiza la verdad que no lo he oído, no sé si ha sido de los tajantes que ha dicho no van a tocar nuestro dinero o es de los que está esperando a ver cómo sale. Bueno, sí es verdad que estamos esperando, que también por diferentes cuestiones hemos estado centrados en sacar otros temas que nos corrían más urgencia ahora, pero indudablemente tendremos que ver cuál es la mejor decisión, que ya digo va a ir sobre todo pensando en los beneficios en el beneficio de los vecinos de Yaiza. Y con respecto al turismo, como concejal de turismo también, no sé si es verdad que después de la cuarentena impuesta por Reino Unido, pues todo ha cambiado, aquí cambia todo de un día para otro. No sé si el municipio de Yaiza aún así ha notado una notable diferencia con respecto a la afluencia del turismo. Ayer, por ejemplo, conocíamos que la Federación Turística de Lanzarote exigía prácticamente, además que se hiciese de manera inmediata un plan al Gobierno de Canarias para paliar todos estos efectos negativos. No sé cómo está la situación y cómo ve esta medida. Está claro que medidas se tienen que tomar, no podemos quedarnos dormidos, hay que intentar que esa diplomacia, sobre todo con el Reino Unido, salga adelante la apertura de esos corredores seguros hacia Canarias, hacia Lanzarote. Nosotros dependemos en gran medida del turismo británico y el turismo español sabemos que es un turismo estacional, más bien de verano, que una vez se reincorporen a sus puestos de trabajo, pues en gran medida dejará de venir. El turismo canario, pues igual, y por lo tanto tenemos que trabajar duramente para conseguir esos corredores, tanto con
Reino Unido, con Alemania y con los países que sean necesarios para que la ocupación hotelera, hombre, indudablemente no volverá a ser durante un tiempo la que era antiguamente, pero que bueno, que al menos que te asegure una ocupación mínima, que más o menos pues la economía siga funcionando y que esos efectos paralelos que se dan a la hora del cierre de comercio sean los mínimos posibles. Sí, porque yo creo que en agosto hay un pequeño espejismo, sobre todo en villas, apartamentos, que ahora cuesta en muchos sitios alquilarlas, pero que es un turismo que, lo que usted dice, a partir de septiembre que empiecen las clases, prácticamente el turismo español desaparece. Sí, está claro que por ejemplo el tema de villas turísticas en Playa Blanca, yo creo que en general la isla tienen una ocupación bastante alta, pero sí es verdad que, como decía antes, es un turismo que es más bien de verano, que una vez pase septiembre o octubre, que ya la gente pues bueno, se va a ir recuperando a sus trabajos, a las clases si es que empieza, va a dejar de venir y por lo tanto tenemos que intentar conseguir que esos mercados que ahora no están viniendo a Lanzarote por las cuestiones que ya todos conocemos, pues puedan volverse a abrir y puedan poco a poco empezar a venir, eso sí, con toda la máxima seguridad posible, porque indudablemente la economía depende de eso, de la isla. Claro, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y lo comentaba usted al principio, el tema de quizás la falta de seguridad, la falta de medidas o protocolos en los aeropuertos, ¿no? No sé cómo ve esto, porque lo hemos hablado muchas veces, que quizás se podrían hacer test, que estos test son fiables, que los otros no, entonces que la toma de temperatura se hace en unos sitios pero no en otros, entonces no sé... Sí, pero yo entiendo que la peor medida que hay es la de no tomar ninguna. Medida que sea efectiva al 100% no hay, pero algo hay que hacer. Un cribado. Sea un test allá, sea un test aquí. Control, lo que no puede ser es que, como me comentan muchas personas que han volado, que llegas al aeropuerto, que te subes al avión, que llegas aquí y que no pasa nada. Eso sí que no es normal. Por lo tanto, yo sí es verdad que medidas efectivas al 100% no hay ninguna, pero hay que todo lo que sea tomar algún tipo de medidas, sea en el origen o en el destino final, pues va en beneficio de todos y esperemos que ya que hemos estado un verano en ese sentido, yo creo que un poquito lentos de reflejo, o pronto se resuelvan y se pongan en práctica. Ustedes han sacado ahora una noticia de la licitación de la limpieza viaria en los pueblos. ¿Eso qué era? ¿De lo que no se pudo sacar a concurso en el primero? Bueno, al principio se hicieron dos pliegos. Uno que era la recogida de basura y otra la limpieza viaria de los diferentes planes parciales de Playa Blanca, excepto Montaña Roja, Puerto Calero y los pueblos. El de la recogida de basura, pues bueno, se ha tenido por un recurso que se presentó que volver a iniciar, o hemos decidido del Grupo Gobierno volverlo a iniciar desde el principio, pero la de la limpieza viaria ya se adjudicó a FCC, se firmó el contrato en el día de ayer y yo calculo que en aproximadamente unos 40 días ellos ya tendrán aquí toda la maquinaria y el personal correspondiente y se iniciará lo que es la limpieza de los diferentes planes parciales, de los diferentes pueblos con gente nueva, con material nuevo. Es un importe de 693.000 euros anuales, lo que el coste de este servicio, y yo creo que va a representar un antes y un después. ¿Y en qué, por ejemplo, en qué lo van a notar los vecinos? ¿En qué antes no había y ahora sí va a haber? A día de hoy en el Ayuntamiento de Yaiza se está haciendo la limpieza de los pueblos y lo que es el casco de Playa Blanca con personal municipal, personal que, pues bueno, poco a poco muchos se han ido jubilando, va mermando la cantidad de efectivos con el que dispone el ayuntamiento y estábamos viendo que era ya poca la gente que se tenía, aparte que al recesionar los diferentes planes parciales ya tú tienes que asumir la limpieza de todos esos planes parciales y con este servicio pues ya se comenzará, vendrán nuevas barredoras, vendrá nueva maquinaria. Y yo creo que de lo que se trata es eso, de mejorar la limpieza del municipio, porque si algo yo creo que hemos presumido en Yaiza siempre es de ser un municipio bastante limpio y creo que es en la línea que hay que trabajar. ¿Y el de la recogida de basura entonces hasta cuándo hay que esperar? Bueno, eso porque ahora... ahí también iba a haber por el pliego era un cambio también sustancial de lo que iba a haber. Sí, iba a ser un cambio sustancial, ya se iba a adaptar a las nuevas normativas, un nuevo contenedor, y eso yo creo que va a tardar unos meses,
Pero no obstante, tras la rescisión del contrato anterior de la empresa anterior, provisionalmente la empresa que está recogiendo la basura ahora está dando buen resultado. Yo creo que en líneas generales están haciendo un buen trabajo, y el posterior, que está claro que tenemos que sacarlo adelante, pues bueno, hay que hacerlo bien, como se debe hacer, y porque es un contrato que va a salir por muchos años, con un importe bastante importante, y ya que se hace, pues bueno, hacer algo en condiciones que no tengamos que volver a revivir episodios anteriores. Y con respecto, en fin, sé que no es competencia directa, pero con respecto al sector de la educación, se habla mucho del próximo curso. ¿Los colegios en Yaiza están preparados en fin, para enfrentarse a esos cambios, esa división de alumnos? Se habla de que se va a necesitar más espacio, los protocolos, no sé cómo... Hombre, ellos dicen que sí, que van a tomar las medidas necesarias. Yo entiendo que habrán centros que es difícil que se mantengan los espacios y la distancia, porque en un colegio como el de Playa Blanca, que ya era el más masificado, el mayor masificado de Canarias, con 900 alumnos, por muchas medidas que tome, el espacio es el mismo, y aunque desdobles las clases, confío en el equipo que está organizando eso, pero está claro que en el municipio de Yaiza uno es el espacio, otro es el transporte de esos niños. Ahí se cuenta que el único instituto que se encuentra en el municipio está llegando a Puerto Calero. Hay que transportar todos los días entre 6, 7, 8 guaguas de alumnos hasta la otra punta del municipio, desde Playa Blanca al otro lado, y asegurar la seguridad de todos esos alumnos. Esperemos que Por eso ustedes han pedido al Cabildo, ¿no?, el tema del transporte escolar, ¿no? Sí, incluso porque tienes el tema de los alumnos de bachillerato que no van a tener transporte, porque no es obligatorio. Entonces, por lo tanto, le hemos pedido que adecúen los horarios de las guaguas a las horas en que terminan los alumnos, que se ponga una parada en el mismo instituto, porque si no los chicos tienen que salir caminando, pues prácticamente hasta subir la cuesta. ¿Pero eso no se había hecho hasta ahora? No se había hecho porque más o menos se estaban transportando los chicos, a la misma vez que se llevaban los de secundaria, pues se llevaban los de bachillerato, pero ahora con esta situación creo que los de bachillerato no los van a llevar, por lo tanto tenemos que facilitarle el transporte público para que puedan desplazarse. Y en ese sentido pues nos hemos dirigido al Cabildo 1 para que pongan una parada de guagua en el mismo instituto, y otra que los horarios del servicio público pues un poco se adecúen en alguna línea a los horarios en que entran el alumnado y salen a las 2 de la tarde o por la tarde, si tienen el horario por la tarde. Sí, si se amplía por la tarde ahora cambiará también. Está claro que no podemos dejar a ese alumnado allí tirado a la aventura. Es que hay algo claro, y es que estamos a 20 de agosto y se supone que el próximo curso empieza, creo que aquí el 16, dijeron, el 16 de septiembre, entonces hay muchísima incertidumbre por parte de los padres. Sí que bueno, se intenta mandar tranquilidad, pero no es suficiente. El AMPA de Iliestegui, por ejemplo, hace unos días ya decía que ellos ya desistían, que no iban a contar con el tema de la acogida temprana ni con el tema de las actividades extraescolares. Entonces, claro, por eso le preguntaba, porque hay muchos padres que no saben qué hacer realmente con los niños. Es que ese es el problema, que hay mucha desinformación en este caso, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, y claro, los padres indudablemente pues se preocupan, sus hijos, tienes que meterlos en una guagua, que por mucha mascarilla que le pongas, no sabes lo que te vas a encontrar allí, y entiendo que me consta que se está haciendo un trabajo desde la consejería, pero está claro que los padres tienen mucha incertidumbre y con toda su lógica. Y además en Playa Blanca lo del retraso de las obras del SEO, que no sé si van a cumplir los nuevos plazos. Sí, porque es un centro que ya debería estar acabado, pero por diferentes cuestiones todavía no se ha terminado. Ya para el próximo curso no va a salir. Quedaron que al igual para mitad del curso se podría incorporar, pero bueno, yo sé que en ese sentido soy pesimista. Yo creo que el próximo curso no va a estar acabado el centro. Ojalá me equivoque y tenga que salir pidiendo disculpas si es necesario, pero está claro de que tenemos que todo ese tipo de obras acelerarlas, porque es el claro ejemplo de que ahora mismo tienes un colegio masificado, un instituto que también está
con un alto número de alumnos y es necesario el abrir ese nuevo centro para aliviar y para incluso para evitar esos desplazamientos tan largos. Sí, desde luego que el tema de la educación, indudablemente hay mucha incertidumbre y es muy complicado, ¿no? Y es un sector bastante importante.